García Hernández y mis compañeros de equipo son... Mi nombre es Freddy Vázquez Méndez. Mi nombre es Mario Silva Hernández. Somos alumnos del 311A de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Mixteca. Y a continuación realizaremos nuestras prácticas correspondientes a la materia de Ingeniería Eléctrica. Para nuestra práctica titulada Carga y descarga de un capacitor, se tienen los siguientes objetivos: determinar el voltaje de un capacitor que se carga y descarga en un circuito RC en serie, observar la variación de la diferencia de potencial eléctrico del capacitor al transcurrir el tiempo, comprobar que el voltaje en nuestro circuito eléctrico corresponde al 36.78% de la carga total y que en ese tiempo se establece nuestra tabla. Por último, tendremos que utilizar un análisis matemático que permita comparar los resultados teóricos con los experimentales y así corroborar que ambos son similares. Introducción teórica. Un capacitor está formado por dos conductores separados por un medio material no conductor. Un capacitor almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico entre dos conductores. Los capacitores tienen otras funciones importantes en los circuitos eléctricos, especialmente para voltajes y corrientes variables con el tiempo. La propiedad para almacenar energía eléctrica es una característica importante del dispositivo electrónico llamado capacitor. Se dice que un capacitor está cargado, o sea, cuando el capacitor almacena energía. La forma más común para almacenar energía en un capacitor es cargar uno mediante una fuente de fuerza electromotriz, también conocida como FEM. De esta forma, y después de un tiempo relativamente corto, el capacitor adquiere una carga eléctrica Q0 y por lo mismo tendrá una diferencia de potencial V0 entre sus placas. Descarga del capacitor. Antes de iniciar con el análisis matemático, observemos nuestro circuito. Como podemos observar, tenemos una resistencia de 1.8K y un capacitor de 22 microfaradios. Ahora sí, proseguimos a hacer el análisis matemático. Por definición, tenemos que tau es equivalente a 1 sobre la exponencial y que esto tiene un valor de 0.3678, el cual nos está indicando un porcentaje que es de 36.78%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a encontrar el voltaje al momento de la descarga del capacitor y en ese instante también estará nuestro tau. Como podemos observar, nosotros tenemos un voltaje inicial de 5 volts y al calcularle el 36.78% nos desciende a 1.8 volts. Ahora, para encontrar el valor de nuestro tau, tenemos que tau es igual al tiempo y que esto se puede encontrar a través de la fórmula de resistencia por el capacitor. Sustituyendo los datos, tenemos que la tau equivale a 0.396 segundos. Y como observamos en nuestro diagrama,
tenemos 1.8 volts en un tiempo de 0.39 segundos, que es nuestra tau. Ahora, para encontrar el valor de la tau en la carga del capacitor, no es necesario realizar un cálculo matemático para encontrar nuevamente el valor de tau. Esto se debe a que, por definición, sabemos que la tau es la misma al momento de la carga y descarga del capacitor. A continuación vamos a hacer nuestro análisis experimental en nuestro circuito de RC. Para ello necesitamos el siguiente circuito. Contamos con una resistencia de 1.8 kΩ y un capacitor de 22 microfarads conectados a un generador y a un osciloscopio. Los datos que introduciremos en el generador será un voltaje de 5 volts pico pico. Es la amplitud, es un valor de 5 volts pico pico con una frecuencia de 2 Hz. Esta es la imagen que se muestra en el osciloscopio. Vamos a cuadrarla de tal manera que se nos vea la señal de forma más clara y visible. Esta es la señal que nos genera el generador. Esta es nuestra señal de la carga y descarga del capacitor. La señal de acá arriba no la necesitamos, por lo tanto la vamos a eliminar y nos quedaremos solamente con la de el capacitor. Ahí la tenemos. La vamos a ver en nuestra posición, de tal manera que nuestro análisis sea un poquito más sencillo. Y la vamos a dejar justo ahí. Queremos encontrar la descarga del capacitor, entonces vamos a analizar este segmento, que es la curva hacia abajo. Es el segmento que vamos a analizar. Vamos a hacer usos de nuestros cursores y del tipo amplitud. Ese no sería amplitud. Vamos a tiempo. Colocamos el cursor 1 en lo más alto de nuestra gráfica. Como pueden ver aquí en esa parte, tiene que ser 5 volts. Ahí está. Recordar que nuestro voltaje de pico a pico son 5 volts. ¿Okay? Entonces aquí está marcado. Cursor 2 lo vamos a ubicar dependiendo de nuestra escala generada por la amplitud. Entonces vamos a tipo y vamos a ir a amplitud. En esta parte tenemos dos cursores. El cursor 1 la vamos a colocar en la parte más baja de la gráfica, y el cursor 2 lo vamos a ubicar de tal manera que encontremos el porcentaje con el que se descarga nuestro circuito según nuestra tau, que es el 36.78% del valor inicial. Entonces el valor es 1.83% o 1.83 volts. Entonces hay que ubicarla con una diferencia de potencial de 1.83 volts. Veamos de este lado de la gráfica, contamos, ahí está, miren, 1.8 volts es lo máximo que se acerca. Se pasa a 2, 1.8 volts. Y tenemos una diferencia de potencial del cursor 2 de 3 volts.
Pero aquí se nos movió el cursor 1, tiene que estar en 5. 4, 6, 4, 5, ahí está. Entonces contamos con, moviendo el cursor 2, una diferencia de 1.8, ahí está. Nos vamos a el cursor al tipo y nos vamos a tiempo. Y ahora vamos a ver el cursor 2, que de tal manera que nos quede un voltaje de 1.8 volts, que es la diferencia de voltaje con el que se descarga nuestro circuito. Ahí está, cursor 2, 1.8 volts, y veamos que tenemos una diferencia de tiempo de 48 milisegundos. Recordamos que teóricamente nuestra tau nos salió de .39 .039 segundos. Entonces tenemos una variación mínima de 0.8 milisegundos, con lo cual podemos comprobar que el circuito, tanto experimental como teóricamente, es correcta la descarga. Y ese es nuestro valor de tau, 48 milisegundos experimentalmente y 0.039 segundos teóricamente, o 40 milisegundos. A continuación mediremos la carga de nuestro capacitor. Para ello pondremos la amplitud en la gráfica ya mostrada anteriormente. Aquí, como podemos observar, el cursor 1 lo colocamos en la parte más baja de nuestra gráfica, y el cursor 2 lo colocamos en nuestra diferencia de potencial de 3.60 volts. Ahora nos trasladamos al tiempo, en el que colocamos nuestro cursor número 1 en la parte más baja de la circunferencia, y el cursor 2 lo vamos a colocar en menos 1.32 volts. Y contamos con una diferencia, y contamos con 40.0 milisegundos, el cual equivale a nuestra tau. Y con esto podemos concluir que el valor teórico que obtuvimos anteriormente es muy similar al valor experimental que se obtuvo en nuestra gráfica con ayuda del osciloscopio. Y como podemos observar, aquí está nuestra tau. En el desarrollo de esta práctica nos percatamos de que en un circuito RLC se encuentra cargado un capacitor cuando existe una diferencia de potencial en él, pero que al variar el tiempo se puede descargar. Además de ello, podemos concluir que el valor de la tau equivalente al 36.68% del voltaje inicial se puede obtener de diferentes formas. Una de ellas es a partir de un análisis matemático, o otra de ellas es a partir de software de computadoras. E incluso hay una forma más sencilla, que es a partir de el uso de un osciloscopio, en el cual se puede analizar las gráficas de nuestro circuito eléctrico, de tal forma que podamos observar los valores de la tau en el capacitor al momento de la carga y descarga del mismo. Con esto también se puede corroborar que en dichos procesos el capacitor tiene un comportamiento exponencial. Y por último, se confirmó la relación entre los resultados teóricos y los resultados experimentales en el laboratorio de electrónica.